Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido probar un videojuego que legítimamente me sorprendió, siendo una carismática experiencia que me recuerda a los juegos clásicos de The Legend of Zelda, junto con un estilo pixel art minimalista. Este juego es Afterplays, desarrollado por Ivan Kiss. Afterplays nos pone en la piel de un joven que despierta en un misterioso bosque y está armado con una simple espada, de la cual tampoco sabe él de dónde vino. Al poco tiempo nos encontramos con el primer personaje del juego, una conejita leñadora llamada Clover, la cual parece guiarnos en este mundo que desconocemos. Pero rápidamente tendremos que seguir en nuestra aventura y por puro instinto decidimos adentrarnos más en este mundo de fantasía, armados con nuestra espada y descubriendo los misterios que nos rodean. Y mientras avancemos encontraremos nuevos y peculiares personajes, que al igual que nosotros parecen ser personas traídas de otros lugares, diferentes incluso del que tal vez podríamos haber venido. Además, mientras exploramos los diversos lugares, nos damos cuenta que Afterplays es un juego más sorpresivo de lo que parece en primer lugar, porque las amenazas pueden ser bastante terroríficas. En cuanto al gameplay, Afterplays nos pone mecánicas muy simples, siendo que con un botón haremos un esquive y con otro atacaremos con nuestra espada, además de un pequeño inventario en el cual llevaremos objetos que nos recuperan vida, darnos efectos especiales o veremos los pocos equipamientos defensivos que podemos tener, que son armaduras que simplemente tienen un porcentaje de bloqueo cuando nos ataquen. Así que con esto, este videojuego nos muestra sus cartas, siendo las pocas mecánicas que se exploran y pulen al máximo, haciendo que nuestra manera de avanzar sea aprendiendo a optimizar nuestros movimientos, esquives y ataques al aprendernos los patrones de ataque de cada enemigo. Lo genial de este juego es que a partir de ello no tenemos una línea de por dónde dirigirnos, sino que debemos dejarnos llevar por nuestra curiosidad y exploración, ya que de esa forma podemos aprender a enfrentar a los enemigos y cuando menos lo esperemos encontrar a los diversos y fascinantes personajes que pueblan este mundo. Y bueno, ¿qué pasa cuando nuestra barra de vida llega a cero? Pues como en todo juego simplemente seremos derrotados, pero gracias a la ayuda de Clover podremos ser rescatados e iniciaremos desde su pequeña casa, donde incluso nos dará guías para enfrentar al enemigo que nos ha vencido. Así que aunque no perderemos recursos o tenemos una gran penalización, el juego nos ubica siempre desde este punto para volver sobre nuestros pasos y explorar por otros lados antes de enfrentarnos a una amenaza que no podemos vencer por nuestras habilidades. Y de esta forma incitarnos a seguir descubriendo el mundo y sus secretos. Que ya he mencionado mucho sobre sus secretos, pues bueno, digamos que Afterplays te puede sorprender cuando menos lo esperas. Luego de que me vencieran de la nada, el juego inició un poquito diferente y directamente me asustó, siendo eso un directo mensaje de Afterplays para decirnos que este juego no es una simple aventura clásica. Como mencioné, al avanzar encontraremos diversos personajes y también misteriosos lugares y cosas notablemente raras o bastante diferentes entre sí. Desde un improvisado pueblo de personas y seres de diversos lugares que simplemente llegaron hasta este mundo, pasando por una titánica biblioteca en medio del bosque, hasta unas ruinas que parecen no coincidir con el resto del lugar. Todo en este mundo parece no ser de este mundo, todo se siente raro e incluso cada vez más oscuro, más misterioso, pero también más divertido.
Junto con el enorme misterio de Afterplays, el carisma de sus personajes fue un aliciente enorme para seguir jugando, ya que todos me parecen tan raros o que tienen sus propios arquetipos o divertidas personalidades. Incluso los diálogos más simples me parecen la mar de divertidos. En sí, podría decir que Afterplays, en cuanto a su forma de mostrarnos el mundo y sus intenciones de cierta comedia o parte del mismo misterio, me hace sentir que tiene las mismas vibes que Cave History o Undertale. Que puedo decirles que me encariñé con varios personajes, incluyendo algunos que solo vi un momento. Que quisiera mencionar más de ellos, pero sinceramente prefiero que ustedes los encuentren y descubran. Aunque solo les diré que mis favoritos son la mencionada coneja Clover, un amigable ratoncito y con muchas ganas de aventuras llamado Migno, y el peculiar Caravanero. Que por cierto, el Caravanero menciona alguna vez el hecho de los mapas, siendo algo que no tenemos en este juego, lo cual podemos pensar que es un descuido del desarrollador, pero en realidad siento que es para darle más esa vibra de exploración continua. Por algo también siento que en vez de devolvernos a la partida luego de desfallecer, no en un pueblo, sino en casa de Clover, como un punto inicial de referencia desde el cual ramificamos nuestra exploración. Que esa ramificación la menciono porque todo el mundo tiene sus interconexiones bastante inesperadas y que solo encontraremos si es que nos dejamos llevar por el mismo juego. Pero un punto que me gusta resaltar en los juegos es su apartado artístico, y Afterplays hace uso de su arte de maravilla. Iniciando con su pequeño arte en píxeles, crean figuras reconocibles con un estilo minimalista y pocos píxeles, y combinándolo con detallados escenarios igualmente pixelados. Esto hace que este juego tenga muy pocos requisitos y se siga viendo muy hermoso e interesante. Lo que sí, al inicio sí tuve problemas por guiarme en algunos puntos al ser demasiado minimalista, pero es fácil acostumbrarse y me fascina todo lo que su desarrollador logró crear con este estilo gráfico. Y claro, la música es una maravilla. Que la melodía del bosque se ha quedado completamente pegada en mi cabeza y aunque la escuchaba una y otra vez, jamás me cansé de ella. Incluso el juego hace variantes de dicha melodía para algunas situaciones específicas, volviéndose así como el leitmotiv del juego, del mismo mundo o incluso del protagonista. Que mis reversiones favoritas son una llamada I Threw My Sandwich, que suena sumamente adorable, y otra que suena al internarnos en la zona más siniestra del bosque, que se siente como una versión corrompida del tema. Les recomiendo escuchar su banda sonora y de seguro recomendaré alguna de sus canciones en mis videos de recomendaciones musicales. Para ya ir terminando este video, siento que Afterplays es un videojuego sumamente precioso y con una interesante identidad propia y muchísimo carisma. Incluso los temas más profundos que toca me dieron mucho en qué pensar y creo que esta puede ser uno de esos juegos que le llegue de manera personal a alguien que lo necesite. Afterplays merece ser más conocido y fácilmente se ha vuelto de mis videojuegos favoritos, con su colorido mundo, sus simples pero muy bien usadas mecánicas y todo su reparto de personajes. Se nota que su desarrollador puso mucho de él en este juego y logró así crear algo muy precioso, genial y divertido para la industria de los videojuegos indie. Así que recomiendo muchísimo este videojuego y les invito a descubrir qué nos deparará el lugar del después. Y con esto termino este video.
Este videojuego lo terminé en solo un par de días en mi Nintendo Switch, porque simplemente me fascinó y no podía dejar de jugarlo. Que por cierto, lo pueden encontrar para PC en Steam e itch.io, en consolas para Nintendo Switch y en dispositivos móviles, así que tienen diferentes lugares donde experimentarlo. Y bueno, como siempre agradezco a todos ustedes que ven mis videos, los comparten, dan like y dejan sus comentarios. Que junto con los miembros del canal que aparecen en pantalla y los donadores de YouTube, Twitch y Patreon, sé que lograrán que este canal sea mi futuro trabajo de medio tiempo. También les menciono que pueden seguirme en todas mis redes sociales, donde también me pueden mandar sus fanarts, que serán mostrados en próximos videos, y en mi segundo canal llamado El Patio de Daniel Case, donde hago vlogs, videos extras y resubo todos mis streams que suelo hacer en este canal y en mi canal de Twitch, en el que estoy como Case Daniel. Y por último, agradezco enormemente a mi increíble amiga Jules Balls, que hace tiempo hizo estas preciosas ilustraciones en pixel art minimalista, y al empezar a jugar Afterplays enseguida recordé sus geniales obras. Por ello es que decidí usar una de ellas para mi saludo introductorio del video. Y les invito a seguirla en todas sus redes sociales y, en especial, contratar sus servicios de comisiones artísticas, que ya he contratado varias comisiones de ella y puedo decirles que son magníficas y a un excelentísimo precio. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces nuestro mundo soñado no está en un lugar idílico, sino con nuestros verdaderos amigos. ¡Nos vemos!